Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos aquellos que están en la sintonía de este programa de Las Hormigas. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, estamos gozosos y alegres porque Él sigue convirtiendo almas, Él sigue provocando circunstancias desfavorables y las transforma en circunstancias beneficiosas para nuestras vidas. Estamos contentos porque nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo esos milagros, esas maravillas. Te animamos para que si tú tienes algún testimonio para compartir en este programa, puedas estar comunicando con Sara Ester Hormiga por Facebook, por Instagram, también por WhatsApp y también puedes dejarnos los comentarios en YouTube. Así que agradecidos estamos a nuestro Dios por todas las maravillas que Él hace y seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Damos gloria al Señor Jesús. Bueno, mis queridos oyentes, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo una hermosa palabra, diría yo, una hermosa palabra en la cual me anima mi corazón, anima mi alma, que es el Proverbios 8. Vamos a estar compartiendo Proverbios 8. Así que si tú tienes Biblia, ve, corre rápidamente, prontamente, porque ya empezó el programa Las Hormigas y vamos a estar compartiendo entre todos el Proverbios 8. Bueno, les contaré que el libro de Proverbios es uno de los libros en mí que me ha ayudado muchísimo en mi caminar cristiano. Los proverbios, muchos de ellos son muy hermosos, pero hay algunos en particulares que me gustan más que otros. Como a ustedes, de repente capaz que le gusta más a algunos que otros. Bueno, el Proverbios 8 es uno de esos que yo llamo, uno de esos que son como que los favoritos. Está en la lista de los favoritos míos. Proverbios 8, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a orar primeramente para compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos que ir apretadamente porque el Proverbios 8 es un poco extenso y quisiera terminarlo hoy, pero si no podemos terminarlo, no importa, lo dejaremos para el próximo programa. Pero vamos a estar pidiendo al Espíritu Santo para que nos dé, para que nos deje que hoy podamos terminar con este proverbio, Proverbios 8. Vamos a estar orando, mis queridos hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Toda la alabanza, toda la gloria sea para ti, oh Dios. Señor, inquiétanos en esta palabra. Señor, que en esta palabra podamos sacar, Señor, lo que es de beneficio, Señor, para nuestras vidas, para nuestras almas, Padre. Alienta tú, Señor, a tantas almas que están ahora escuchando este programa. Que seas tú, Señor amado, direccionándonos, Padre, en qué es lo que nosotros tenemos que aprender de este proverbio, qué es lo que nosotros vamos a sacar esa sustancia para nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Así que vamos a estar compartiendo la palabra en Proverbios 8. En mi Biblia, Reina Valera tiene por título Excelencia y eternidad de la sabiduría. Vamos a estar compartiendo la Biblia. Amén. Proverbios 8. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para, y en lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mis enseñanzas y no plata,
y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores que juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuese las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido yo engendrada. No habían aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos míos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, y aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Hasta aquí la palabra de Proverbios 8. Damos gloria al Señor por esta hermosa palabra que el Espíritu Santo nos va a traer hoy, entendimiento y sabiduría, justamente para que podamos entender qué es lo que Papito Dios nos quiere enseñar, qué es lo que Papito Dios quiere que podamos retener en todo este proverbio. Acá estamos hablando de que la sabiduría tiene una excelencia, ¿verdad? Porque el mismo título en Reina Valera dice excelencia de la sabiduría. Pero vamos a estar compartiendo en versión actual Proverbios 8. Acá dice, en versión actual en mi Biblia dice invitación de la sabiduría. Y dice la palabra del Señor, la sabiduría está llamando, está gritando está la experiencia. Y se para a la orilla del camino, a la mitad de la calle, para que todos puedan verla. Se para junto a los portones, a la entrada de la ciudad, y grita a voz en cuello. Acá vemos en esta versión cómo nos puede decir la Biblia que la sabiduría hace una invitación. Y esta invitación la está proclamando como que a voz en cuello, está como gritando la sabiduría, ¿no? Y está gritando, dice que grita la experiencia y grita también
y dice que se para en la puerta de la ciudad, se para en ese lugar, en un lugar donde seguro que van pasando todos por ahí, y ahí se para. Y junto a esos portones de la entrada de la ciudad. O sea que cada vez que una persona pasaba por ahí, se encontraría con esta sabiduría que estaba gritando y la escucharía, porque era necesario que todos recibieran esta invitación. Usted sabe que de repente, yo he tenido la experiencia, usted tal vez que sí también, de repente usted está caminando por un lugar y le dan un papelito. Y en ese papelito de repente dicen, tenemos un nuevo local, yo qué sé, de comida, o una nueva peluquería, o una nueva, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le dan ese folleto donde le aparece la invitación, le aparece los horarios, los días en que atiende. Así como ese, digamos, una comparación, así estaba la sabiduría. Se había puesto en un punto estratégico, en un punto donde ahí toda persona que iba a pasar, entrar o salir a la ciudad, tenía que pasar por ese portón. Y en ese punto estratégico estaba como que a viva voz gritando la sabiduría. ¿Para qué? Para que la escucharan. Y ella estaba haciendo una invitación. Más adelante vamos a estar leyendo qué era lo que decía. La propia Biblia nos dice, el mismo proverbio nos dice, qué era lo que estaba invitando a la sabiduría. Pero podemos decir exactamente que nadie, absolutamente nadie, puede decir yo no escuché la sabiduría. Todos nosotros en algún momento vamos a rendir cuentas delante de Dios. Algunos pueden decir, a mí nunca me predicaron de Cristo. Pero vos entrabas, caminabas por esa ciudad y la misma sabiduría, esa sabiduría te gritaba, a veces en la conciencia, esto no está bien, esto está mal, esto ofende a Dios, aún sin ser cristiano. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a leer de Proverbios 4 en versión actual, a ver qué nos dice la Biblia. Dice que ella gritaba y ahí empieza a decir qué era lo que gritaba. Dice, gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piense bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirle algo importante. Acá la sabiduría empieza a dar su discurso. Yo me imagino que de repente tendría un micrófono o de repente tendría un megáfono para que esa voz sea escuchada por muchos. En este caso, ella hace la invitación, dice gente de todo el mundo. A ustedes estoy llamando. Y cuando vemos acá en la Biblia, nos podemos dar cuenta que ella está llamando a todos, ¿verdad? Está llamando a gente que de repente es discapacitada, gente que de repente es de un determinado color su piel, gente que de repente sea rico, gente que de repente sea muy estudioso o ignorante o esto o el otro. Acá dice, el llamado es para todos. Hoy la sabiduría está hablando y el llamado es para todos. Y dice, jovencitos ignorantes. Ella, en este punto, podemos entender que hace un hincapié a los jóvenes, a los muchachos. Porque muchas veces los muchachos son inexpertos, muchas veces ese joven comete muchas infracciones apoyándose en su propia prudencia, en su propio saber. Pero la sabiduría le dice, yo te estoy llamando, jovencito, para que vos no cometas errores, para que vos seas prudente. Sabemos exactamente que la sabiduría eh, quiere exactamente que nosotros sepamos el buen caminar que tenemos que estar en esta vida. Y por eso esa sabiduría les dice, préstenme atención, voy a decirles algo muy importante
para Dios y para la sabiduría de Dios. Dice la palabra del Señor, no me gustan las mentiras. Acá, si nosotros empezamos a ver lo que dice la sabiduría, lo que primero la sabiduría hace hincapié es, a mí no me gusta la mentira. Ustedes que son jóvenes, ustedes que son muchachos, y los que no somos jóvenes y los que no somos muchachos, también va para nosotros, no me gusta la mentira. Sí podemos leer en la Biblia, cuando en la Biblia dice, el padre de toda mentira es Satanás. Por eso la sabiduría dice, a mí no me gusta la gente que miente. No me gusta la mentira, no la soporto. Dice, ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. Qué bueno que es, ¿no? Características que tiene la sabiduría. En este caso podemos ver que a ella no le gusta la mentira, ni los hipócritas, ni la hipocresía. Y también dice, yo siempre digo la verdad. ¿Mm? Son características bastante a tener en cuenta, a tener en cuenta. Bueno, ¿qué podríamos decir con respecto a la hipocresía, verdad? Podríamos decir muchas cosas, pero la gente que es hipócrita son gente falsa, gente... Bueno, en mi país hay un refrán que dice que es como el queso que tiene dos caras, ¿no? De repente por un momento vos ves a esa persona y te alaba, pero por detrás te tira a tierra, podríamos decir. Gente que no es auténtica. La hipocresía son personas así. Y lastimosamente encontramos dentro del pueblo de Dios personas que son así. Personas que realmente son hipócritas. Y esas personas, la sabiduría no le gusta a ese tipo de personas. Usted tiene que entender que la sabiduría, más adelante lo vamos a ver, trae beneficios. Y si usted no anda con la sabiduría de Dios, esos beneficios los va a perder. Entonces, si usted es una de esas personas que se considera una persona hipócrita, que delante dice una cosa, pero por detrás dice o hace todo lo contrario, usted tiene que revisar su vida. ¿Por qué? Porque no puede ser hipócrita y tener sabiduría. No tener esa sabiduría de Dios. Puede tener una sabiduría humana, pero esa sabiduría humana no le va a ser de tanta bendición como esa sabiduría de Dios. Vamos a estar entendiendo, no practicar mentira, no ser hipócritas y siempre hablar la verdad. Son cosas que le gustan a la sabiduría. Y dice, yo les enseño esto, quiero que me presten atención, es algo muy importante, dice la Biblia. Dice, la gente que sabe entender y reconocer mis palabras son justas y verdaderas. Mire qué tremendo es cómo esta sabiduría le da ese título a las personas que saben entender la sabiduría. Dice que serán llamados justas y verdaderas. Es realmente para prestar atención, mi querido escucha, y para también ser de una de estas personas, que podamos nosotros amar la verdad, que podamos en nosotros no tener mentira. A veces yo he escuchado, o yo misma, para no decir a alguien tan lejano, a veces a nosotros podemos decir, bueno, se me escapó una mentira. Pero es algo sin importancia, es como que no tiene mucha importancia. Es una mentirita, porque parece que hay mentiras y mentiritas. Pero si tú te estás llenando de esa sabiduría, el mismo Espíritu Santo va a quedarte algo ahí en tu mente, va a quedarte algo ahí, es como que en un pensamiento que diga, bueno, pero yo mentí y el padre de toda mentira se llama Satanás y los que practican la mentira son del diablo. Entonces vos decís, esto me está molestando, voy a orar y me acuerdo de esta cosa y tenés que ir a confesar esa mentira. Tenés que ir y decir, discúlpeme, yo mentí, me equivoqué, reconocer la falta,
te hará libre. Reconocer la falta te traerá esa bendición. Así que te animamos para que no andes en mentira. Si mentiste, porque de repente pasa, que podamos nosotros decir, bueno, mira, discúlpame, no te dije la verdad. Te dije una mentira, pero reconozco esta mentira. Discúlpame, perdóname, si te mentí, si te voy a reparar esto. ¿Se entiende? La sabiduría nos exhorta a esto, nos dice que la gente que reconoce, entiende las palabras sabias, serán justas y verdaderas. ¡Qué bueno! Y después más adelante nos dice la sabiduría, dice, no busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas, adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Acá la sabiduría nos enseña a qué es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Tenemos que buscar riquezas? No. Nosotros vivimos en este mundo, nosotros necesitamos el dinero. Nosotros necesitamos tener dinero y tener riqueza, pero no hay que buscarla. Según la Biblia, nosotros tenemos que buscar sabiduría. Esa misma sabiduría te dará la riqueza. Más adelante lo va a decir, pero dice, ustedes no busquen la riqueza, mejor busquen mis enseñanzas, mejor adquieran mis conocimientos. Mire, usted cuando está buscando la sabiduría de Dios, Dios lo va a hacer tan sabio que usted va a saber muchas cosas y esas mismas cosas que usted sabe le dará el conocimiento para que usted siempre tenga. Y para que tenga, no de cualquier manera, tenga en abundancia. ¿Para qué? Para que esa misma abundancia usted tenga para poder dar a los demás. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Buscar sabiduría. Ah, hermana Sara, ¿la sabiduría se busca? Sí, la sabiduría se busca, lo vamos a leer más adelante porque yo ya me leí todo el Proverbios 8 porque a mí me encanta este proverbio. Pero más adelante vamos a estar compartiendo que sí, la sabiduría añade muchas bendiciones. Entonces ustedes nos recomiendan, nos exhorta la sabiduría y nos dice, ustedes no busquen la riqueza, no busquen el oro, no busquen los tesoros. Más valioso que todo eso es mi conocimiento. Qué tremendo, podemos detenernos acá y meditar con respecto a esto, ¿no? Hoy en día de repente capaz que hay una persona que tenga mucho dinero, mucho en lo económico, sin embargo de repente tiene una enfermedad que sea incurable y todo ese dinero, esa economía, de repente sí, le podrá tener un alivio momentáneo, como por ejemplo algún medicamento caro, algún tratamiento costoso, para que esa persona no esté en tanto sufrimiento. Pero si es incurable, todo ese dinero no le va a servir de nada para su fin, ¿verdad? Sin embargo, la sabiduría nos exhorta y nos dice, ustedes no busquen ese dinero, búsquenme a mí. Más adelante vemos que una de las cosas que está acompañada a la sabiduría es el poder. Y esa persona de repente que de repente no tiene dinero, pero tiene sabiduría y tiene de repente un poder sobrenatural de tal manera que simplemente eleva una oración pidiéndole a Dios y esa persona que está enferma es sana. Y damos toda la gloria al Señor Jesús, porque Dios sigue haciendo milagros y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios, porque hay que buscar esa sabiduría, hay que buscar de ese conocimiento, ¿verdad? Y después seguimos leyendo y dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Esta sabiduría no está sola. Esta sabiduría viene con una experiencia. Después, más adelante, en el mismo proverbio, nos dice más o menos cuántos años tiene esta señora sabiduría. Dice que ella tiene experiencia
experiencia y dice que ella siempre piensa antes de actuar. Es algo que nosotros debemos de practicar, mis queridas almas, pensar antes de actuar. A veces nosotros no pensamos, actuamos y actuamos mal. Ofendemos, lastimamos, herimos y de repente ese es un gesto, de repente ese es una palabra, de repente ese es un hecho y de repente a veces nosotros podemos arrepentirnos, pero ya dejamos heridas en alguien, ya lastimamos a alguien. Y de repente uno dice, bueno, yo lo dije en un momento que estaba muy enervado en la discusión. Bueno, pero lo que dijiste maltrató a un ser, maltrató a un alma. He también conocido personas donde me han compartido experiencias que de repente en un disgusto, en una pelea, hizo tal cosa, dijo tal cosa y de repente le dijo algo a la mamá, ¿no? En un momento de una conversación elevada, ¿no? Y se lo dijo. Y esa mamá de repente fue algo tan chocante, lo hiriente, que le dio un ataque al corazón y se murió. Y me ha tocado, hermano, de decirle a esa persona, pero Dios te sana y Dios te perdona. Y esas mismas personas dicen, no, porque yo maté a mi madre. Yo le di tal disgusto que ella se murió. Entonces nosotros tenemos que pensar antes de actuar. Que a veces actuamos sin pensar. Porque es cierto, nuestra misma carne, nuestra misma concupiscencia del mal está tan adquirido en nosotros que queremos siempre estar vengando, que queremos siempre estar haciendo lo malo. Pero nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios sabios. La sabiduría nos enseña, nos dice, yo tengo la experiencia y yo antes de hacer algo lo pienso, antes de actuar lo pienso. Y tenemos nosotros que hacer lo mismo. Bueno, sigamos leyendo. Dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Acá nos habla la sabiduría y nos empiezan a decir, los que obedecen a Dios. Estamos hablando de personas que de repente capaz que fueron a la iglesia, pisaron la iglesia, hicieron la confesión de fe, son cristianos, pero no estamos hablando de este tipo de personas. Estamos hablando que los que obedecen a Dios. Porque vos podés pisar la iglesia, aceptar a Cristo en tu corazón, ir a todos los cultos, hasta servir a Dios, pero no obedecer a Dios. Porque acá la sabiduría nos habla y dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Esto no es para todos. Esto es para algunos. El que está obedeciendo a Dios aborrece lo malo. ¿Qué significa esto? Significa que no le gusta el pecado. Mis queridos, yo creo que ya lo he compartido de un joven que bueno, estaba en el culto de jóvenes con otros jóvenes cristianos compartiendo las cosas de la fe y este joven había entendido por Dios de guardarse para su matrimonio, de guardar su pureza, su integridad, su intimidad, para cuando él se casara. Más en el culto de jóvenes, hablando con otros jóvenes, ¿no? Le decían, bueno, pero vos podés pecar, tener relaciones con alguna muchacha y Dios te perdona igual. Este joven los escuchaba y decía, ¿cómo pueden estar en la iglesia? ¿Cómo pueden decir que aman a Dios y pecan, practican el pecado? Y se tapan diciendo, no, Dios está bueno que te perdona. Por eso digo, los que obedecen a Dios son los que aborrecen la maldad. Esto no es para cualquiera. Pero la santidad empieza la sabiduría, perdón, empieza a decir, aquellos que obedecen a Dios son los que no les va a gustar el pecado. Y mire, si bien es cierto, los jóvenes son muy tentados en el área sexual. Sin embargo, los que se abstienen de pecar
Estos son los que agradan a Dios, los que obedecen a Dios. Dice la Biblia, dice, yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida y que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Acá empieza la sabiduría a darnos una lista. Acuérdese que ella estaba en una entrada de una ciudad donde ahí pasaban todos y en ese pórtico, ahí a las puertas, ella estaba gritando y estaba diciendo que los que obedecen a Dios y los que aborrecen la maldad. Y entonces ella dice, yo aborrezco a la gente que es orgullosa, a la gente que es presumida. Ella dice, yo detesto, yo no soporto a la gente que es altiva, aquellas personas que lamentablemente a veces notamos dentro de la iglesia. Personas que hay orgullo, o ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? A veces hasta nosotros mismos somos altaneros, somos soberbios. Y bueno, buscando información, podemos entender que aquella persona orgullosa es una persona que mira a los demás como que fueran inferior. Le voy a hacer una pequeña lista porque de repente capaz que usted está escuchando el programa y usted de repente encuentra que hay orgullo en usted. De repente usted va a un lugar y dice, bueno, no, yo no me voy a sentar de este lado porque de este lado se sientan todos los de esta condición. Yo me voy para el otro lado, allá se siente la gente VIP. Yo me siento más importante, por eso me reúno con la gente importante. Dentro de una congregación pueden haber diferentes personas de diferentes lugares. Y de repente hay personas que son profesionales, personas que han alcanzado un nivel intelectual superior a otros. Y de repente dice, bueno, yo me voy a juntar con aquel que es abogado, con aquella que es doctora, con aquel que es profesional en esto, pero aquella persona que no estudió, aquella persona digo, que de repente veo que su condición no es tan intelectual, con esa gente ni me junto. Bueno, ahí hay orgullo, ahí hay altanería, ahí hay soberbia. Hay que fijarse muy bien. Hay que fijarse muy bien, porque si hay algo dentro de nosotros, la sabiduría eso aborrece, eso detesta. Entonces nosotros tenemos que escudriñarnos. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nosotros hacemos acepción de persona? Podemos ver en la Biblia qué lindas, qué sagradas son las palabras en la Biblia, ¿no? Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona, más en cambio nosotros sí. Nosotros sí lo hacemos. Y usted de repente me dice, ay no, yo soy cristiana, ¿cómo voy a hacer acepción de personas? Y le puedo asegurar que sí. Porque yo vivo en este cuerpo, hermano. Y yo de repente ando caminando por la calle y si veo a alguien y de repente por la manera como se viste, como la manera como está, yo de repente digo, ¡fua! Tiene pinta de que de repente sea un ladrón. Tiene pinta de que de repente sea un asaltante. Me voy a cambiar para el otro lugar. En vez de seguir por la misma senda y decirle, Jesús te ama, no, le tengo miedo. No, me voy por otro lado porque capaz que ese hombre es un hombre violento. Entonces nosotros hacemos acepción de personas. Dios no. Dios es Dios. Entonces en la Biblia nos habla, dice que la sabiduría no le gusta a la gente presumida. Hay gente presumida dentro de la iglesia, hermano. Hay gente que yo para la gloria de Dios lo digo, no vamos a decir nombre, pero conocí a una sierva de Dios, muy usada por Dios, porque los dones los da Dios, hermano. Gloria a Dios. Y esta señora era muy usada por el Señor, pero ella decía, todos los días que voy al culto tengo que tener un vestido nuevo. Y ella, gracias a Dios, era modista. Porque si no, imagínense, todos los días yendo al mall, al shopping, a la tienda, a la boutique para comprarse ropa. Pero ella todos los días estrenaba ropa para el culto. Y esto es algo de presumir, hermano. Lo contrario a ser orgulloso, lo contrario a ser una persona presumida, es modesta y humilde. Tiene que en nosotros haber esa modestia. Yo no digo que usted no se haga o no se compre algo lindo para ir a la congregación o estar lindo, presentable. No digo eso.
Pero no digo que ese sea su primer sentir. No digo que usted tiene que sobresalir. No, mira, yo sobresalgo porque mi indumentaria es de marca, costó tanto, yo estoy impecable, sin mancha. Y de repente viene alguien y dice, mira cómo tiene la ropa. La tiene toda desaliñada, tiene la ropa, no, se ve que no es una ropa muy de marca, pero a Dios no le importa eso. Pero nosotros muchas veces, si hay esa cosa de presumir más que los demás, hermano, usted revísese, porque eso no le gusta a la sabiduría. Y lamentablemente vemos eso dentro de las iglesias, vemos esto dentro del cuerpo de Cristo. Yo lo veo, hermano, yo lo veo. Y que Dios nos ayude, hermano. Usted tiene que ser modesto, usted tiene que ser humilde. Usted no de repente hay gente que dice, bueno, vamos a estudiar la palabra y empieza a decir, bueno, acá vemos la palabra esta, qué significa esto, en griego, en arameo significa esto, en chino significa esto, no sé. Y entonces le empieza a decir tanta información, pero no es algo que nos va a enriquecer en el mensaje. Es más que nada para que la gente vea y diga, ay, este hombre, ay, esta mujer, cómo sabe, qué sabio que es. Y decir, buscó mucha información, sí, buscó mucho estudio, pero está haciéndose ver, está haciendo presumir de qué, de su sabiduría, no la sabiduría de Dios. Entonces, dejemos que esa sabiduría nos ame, para que dejar que esa sabiduría nos ame nosotros. Sí, sí, nosotros no tenemos que querer decir y presumir de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros sepamos. ¿Usted se acuerda de ese rey tan famoso? ¿Usted se acuerda de ese rey que tenía mucho dinero, tenía mucho gobierno, había destruido a varias ciudades, a varios territorios? Era un rey poderoso. Ese rey se llamó Nabucodonosor, pero ese rey de un día para el otro se le fue la razón. La Biblia nos habla que ese rey quedó convertido en una bestia del campo, sin entendimiento. Así que si uno se apoya en su propio saber, en su propio raciocinio, sepa también que ese mismo Dios se lo puede quitar. Así, en un abrir y cerrar de ojo, Dios le quita la razón y usted queda sin razón. Usted queda sin saber. Todo eso que usted sabía, que lo presumía, que estaba, digamos, como sacándose pecho, mira, yo sé esto, yo sé aquello. Cuídese, cuídese porque la sabiduría de Dios está en contra de esto. La sabiduría de Dios ama a los que son modestos, ama a los que son humildes, ama a aquellas personas que no miran a los otros como diciendo, este es de menor condición, yo soy más que él. Ojo, tenga cuidado con eso. Damos gloria al Señor Jesús. Dice la sabiduría de Dios. Amo a los que dicen la verdad y los que viven como es debido. La sabiduría pone condiciones, otra vez nos habla de la verdad y de no la mentira. El cristiano, hermano, no tiene que decir mentira. Yo debo decir, yo conozco pastores que dicen mentiras. Entonces, si tú, no vamos a dar nombre porque para nada aprovecha, porque un día vamos a estar todos delante de la presencia de Dios. Que se arrepienta, gloria a Dios. Pero el cristiano no debe decir mentira, hermano. El cristiano, que nos quede bien claro, la sabiduría dice, me gusta la gente que siempre dice la verdad y que no vive como es indebido. Usted tiene que vivir, usted es cristiano, usted tiene que vivir como marca la Biblia. Dice, no es exactamente, a mí me gusta que en la casa de Dios sean así. Dice, no viven como es, digo, ni viven como es debido. No habla solamente en la iglesia, no habla solamente en el horario del culto, habla en toda tu vida. No sea cosa que vos vayas a la iglesia, salgas de tu iglesia, vayas a tu casa y en tu casa, bueno, se escuchen palabrotas, se escuchen palabras obscenas, y no de alguien que sea inconverso en tu casa, sino de ti que sos cristiano. De repente vos en el trabajo, como yo escuché un día un testimonio, ¿no?
esto lo escuché, pero creo que debe haber sido cierto, ¿no? Que decía una persona, decía, que estaba en el trabajo, ¿m? Y pasó una mujer de unos atributos muy hermosos. Y esta persona le empezó a decir cosas a esta mujer. Y los compañeros del trabajo los miraron. Y los mismos compañeros inconversos le dijeron a esta persona, ¿pero cómo? ¿Vos no vas a la iglesia? Sí, dijo esa persona, pero en la iglesia soy una cosa, fuera de la iglesia soy otra. No, no, hermano. Acá la sabiduría nos dice, a mí no me gusta que vivan con algo que es indebido. A mí me gusta que su vida sea consagrada para Dios. Esos son los que me gustan, los que obedecen a Dios fuera y dentro de la iglesia. Esos son los que me gustan, los que obedecen a Dios en la iglesia y también en su casa, también en su estudio, también en su trabajo, en donde estén, ellos estén viviendo conforme a Dios. Dios todo lo ve, hermano, Dios todo lo ve. No podemos decir exactamente que amamos a Dios y hacemos lo malo. No practiquemos lo mal, no practiquemos la maldad. Damos gloria al Señor Jesús. Dice, yo tengo en mi poder el consejo, el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicias reyes, príncipes y gobernantes. Acá la sabiduría empieza a hablarnos y empieza a decirle, yo tengo mi poder. Entonces empieza a contar todo lo que ella tiene, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que tiene la sabiduría? Bueno, tiene el poder, tiene el consejo, tiene el buen juicio, tiene el valor y el entendimiento. Aquellas personas que quieran sabiduría de parte de Dios, pídansela a Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes se llenan de esta sabiduría, la sabiduría es algo bueno, es algo tan bueno que te va a dar. ¿Qué te va a dar? Bueno, te va a dar un buen consejo. ¿Qué te va a dar? Te va a dar el buen juicio. Era como yo te decía de este rey Nabucodonosor, que un día perdió la razón, un día perdió el juicio. Hay ciertos tipos de personas, a veces me piden la oración. Recuerdo una hermanita donde estaba muy angustiada y ella me decía, hermana, por favor, te pido que ores por mí. Estoy teniendo problemas, estoy perdiendo memoria, estoy perdiendo la razón. Yo me doy cuenta que no sé si tomé el medicamento. El otro día no sabía si eran las 3 de la tarde o las 3 de la madrugada. Estoy perdiendo, me doy cuenta que se me está yendo la mente. Es una persona que ya está llegando a uno de los años. Y entonces yo le decía a esta hermana que estaba muy angustiada por este tema. Para mejor que con todo este tema de la pandemia, ella me decía, no puedo ir al médico, ¿qué hago? Digo, bueno, vamos a orar a Dios. Pero si nosotros nos acercamos a esa sabiduría nos va a dar ese buen juicio, ese buen razonamiento que de repente en una circunstancia, de repente que te compartan, de repente te dicen, ay, ¿vos qué harías en este caso? O de repente capaz que eres tú, una circunstancia que tú tengas que tomar, una decisión que puede ser muy favorable o un desastre. Entonces, que en esas decisiones esté ese buen juicio. La sabiduría trae consigo ese buen juicio. Si tú buscas la sabiduría, ella es tan buena que te da de ese juicio, te da razonamiento, te da entendimiento. Hay veces que nosotros, por ejemplo, nos dicen, ah, mira, vos podés hacer tal y tal negocio y vas a ganar tanto. Y de repente es bueno el negocio. Pero ese buen razonamiento te lo da la sabiduría y tú haces un negocio y sales beneficiado. Pero así como de repente capaz que te pintan un buen negocio, ese buen negocio no era un buen negocio. Ese mismo razonamiento, ese mismo buen juicio te va a decir la sabiduría. No, no vayas por allá porque hay una trampa, podés perder toda la inversión, es más, podés endeudarte, es más, podés hasta perder tu casa, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice, yo tengo en mi poder el consejo, el buen juicio, el valor y el entendimiento. Muchas veces a nosotros, o por lo menos a mí muchas veces me dicen, yo no tengo valor, yo no valgo nada, no sirvo para nada, no sé cómo Dios me va a usar, no sé qué Dios pensó en hacerme cristiana, cristiano. ¿Por qué? Porque no valgo. Pero si vos te llenás de esa misma sabiduría te empieza a llenar de un valor. Y entonces vos decís, bueno, yo no sé tal cosa, pero ahora sé tal otra. Yo no sé tal esto. A mí no me pidan que yo te haga una máquina científica, pero sí pedime que ore y que de repente a las 3 de la mañana y yo estoy ahí orando y velando. Porque Dios nos da el saber. Entonces esa sabiduría dice, conmigo tienen poder, conmigo tienen el buen consejo, tienen el buen juicio, el buen razonamiento para tu mente, el valor. Tú tienes un valor, querida alma, que tú estás escuchando. Tú vales y vales mucho para Dios. Entonces con ese valor, con ese coraje, vas a salir día a día. Aunque todas las circunstancias estén negativas, tú vas a decir, yo tengo la victoria, porque Dios me ha dado el saber de que yo tengo la victoria, porque yo sé que todo lo puedo en Cristo, mi Jesús. Entonces ese valor nos anima ¿para qué? Para la conquista, nos anima para que esa circunstancia de repente adversa se transforme en bendición. ¿Cuántos alaban la presencia del Señor? Damos gracias al Señor. Señor, yo quiero más de esa sabiduría. Decile ahí, Señor, yo quiero más de esa sabiduría, yo quiero tener ese poder, quiero tener esos buenos consejos. Qué lindo que en el momento de uno tomar una decisión tenga un buen consejo. A veces nos aconsejan lo malo, pero si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, vamos a obtener ese buen consejo del mismo Dios. Y también nos dice el buen juicio, la manera, el razonamiento de comportarse en cada circunstancia como Dios manda. Me hace acordar también a otro proverbio que dice que el siervo que sirve al rey diligentemente, dice que el rey lo premia. Entonces nosotros que podamos también a nuestros patrones, nuestros jefes que de repente no conocen a Dios, ser diligentes, ser personas que no les cree problemas, sino personas que tengan actitudes bondadosas. Ese jefe te va a premiar, ese jefe te va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, yo tengo en mi poder el consejo, el buen juicio, el valor y el entendimiento. ¡Wow! ¿Cuánto nos falta a nosotros esa parte del entendimiento? Yo primero, Señor, a mí me falta todavía entender muchas cosas. A veces nosotros nos hacemos muchas preguntas. ¿Y por qué fulanito que Dios lo usaba tremendamente? Este siervo de Dios oraba en lengua. Este siervo de Dios, bueno, era impresionante la fe, la oración, cómo Dios obraba. Tremendas. Y ahora está apartado. Y ahora está en la maldad. Y entonces a veces nosotros nos hacemos esas preguntas y no entendemos. Y bueno, Dios dice, yo les doy el entendimiento. Ustedes no miren tanto al hombre, ustedes mírenme a mí. Y el que esté firme, mire que no caiga, porque acá de repente era un siervo muy usado por Dios, pero en algún momento la altanería, la soberbia, la fama, el presumir, y Dios le empieza a quitar el poder. Y Dios le empieza a quitar el juicio, ese buen juicio. Dios le empieza a quitar los consejos. Porque la sabiduría, nosotros leemos en la Biblia, gloria a Dios, dice, de tal manera Dios amó al mundo. O sea que Dios ama. Pero en la sabiduría, hermanos y hermanas, la sabiduría, ella ama a los que le aman. No ama a todos. Ella ama a los que le aman. Podemos entender que Dios, una de las facetas es la sabiduría, porque Dios es sabio.
Pero la sabiduría no da premios a todos. La sabiduría da premios, da beneficios a los que obedecen. No es para todos, es para los que obedecen. Damos gloria al Señor Jesús. Por eso de repente a veces nosotros vemos, entendemos por la Biblia, pero esta persona tan usada por el Señor, y mira en qué cayó, mira cómo está ahora. A veces se levantan, gloria a Dios, pero ya no son los mismos. Es verdad. Pero a veces no se logran levantar, a veces siguen revolcados en el pecado. ¿Por qué? Porque de repente dejó entrar la altivez, la soberbia. De repente empezó a entrar, a hacerse presumido, presumida. Y todo eso le ha quitado el poder que da la sabiduría. Le ha quitado el entendimiento que da la sabiduría. Y empiezan a pecar, ¿verdad? También nos habla la Biblia, dice, yo hago que actúen con justicias los reyes, los príncipes, los gobernantes. Eso a mí me detuvo y me hizo pensar. Toda aquella persona que esté en lideranza, sea un presidente, sea un rey, sea el pastor en la iglesia, sea un jefe en el trabajo, sea quien sea, esa persona cuando actúa con justicia, no es cuando quiere, es solo cuando actúan con justicia, ahí se demuestra que ahí está la sabiduría de Dios. Podemos encontrar lastimosamente a siervos, pastores, que gobiernan sin la sabiduría de Dios. También los podemos encontrar. Pero damos gracias al Señor Jesús que hay pastores llenos de sabiduría, hay pastores llenos de Dios, que actúan sabiamente, que actúan y dan felicidad porque ellos se apoyan en la justicia de Dios. Eso es lo que nosotros queremos a los gobernantes. Indistintamente, usted se recuerda a ese rey que un día dice que no pudo dormir. Estoy hablando del libro de Esther. Y ese rey no podía dormir y ese rey no conocía a Jehová, no conocía a Dios. Sin embargo, ese rey, como no podía dormir, le dijo a uno de sus sirvientes, léame las crónicas, es como decir, léame el diario de lo que pasó, ¿verdad? Y entonces empezó a leer y ahí se encontró que había un judío que le había hecho un favor, lo había librado al rey de la propia muerte. Y entonces el rey preguntó, ¿qué le dieron a este judío? No le dieron nada, ni las gracias le habían dado. Entonces el rey dijo, no, le tenemos que dar un premio, le tenemos que dar una honra. Qué tremendo, ¿no? Sin lugar a dudas, que ya estaba actuando, quitándole el sueño, la sabiduría. Y la sabiduría le puso el entendimiento a ese rey. Léame las crónicas, léame lo que había pasado. Sin lugar a duda, la sabiduría, cuando ese rey escuchó, puso ese sentir en este rey, que no amaba a Dios, que no conocía a Dios. Pero cuando sintió y dijo, ¿qué le ha hecho este gobierno a este varón que libró mi alma de la muerte? Nada. No, dijo el rey. Vamos a honrarle, vamos a premiarle. Y no era un rey que era cristiano. Así también los gobernantes de nuestras naciones, nosotros oremos para que esa sabiduría los golpee por la noche, los golpee por el día, los golpee y les diga, presidente de tal nación, gobernante de tal nación, llénate de la sabiduría de Dios, actúa bien, no hagas fraude, no hagas cosas injustas. Nosotros como iglesia tenemos que orar por nuestros gobernantes. Mis queridos y amados hermanos, ay, que este proverbio está tan lindo, está tan bueno, pero los tenemos que dejar porque se nos ha terminado el tiempo. Nos escucharemos en la segunda parte de Proverbios 8. Te espero para la segunda parte de Proverbios 8.
Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.